Buen día, mi nombre es Julián Díaz y en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de corriente eléctrica que dice así: utilizando la ley de Kirchhoff, encontrar la corriente eléctrica de IF, cuál es la potencia disipada en cada una de las resistencias y cuál es la potencia entregada y la potencia absorbida por la fuente. Entonces, para la primera que nos pide encontrar, que encuentre la corriente de IF. Entonces, como nos da el gráfico que la corriente IF va en sentido horario, entonces va a decir que en cada intensidad que va la corriente eléctrica, vamos a decir, cuando pasa por una resistencia siempre va a pasar por el lado positivo, más, menos. Y acá en los voltajes, según cómo se muestra en la gráfica, como cuando es una simples, más, menos, en la resistencia siempre va a pasar por el positivo, más, menos, que sería menos, más. Cuando ya digamos eso, en el gráfico ya colocamos sus signos. Ahorita vamos a ver cuál es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes es igual a 0. Y también sabemos que el voltaje o los voltios es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff para hallar cuál es la corriente, vamos a empezar por la primera resistencia, que son 8 ohms. Si nos dice que son 8 ohms, la primera resistencia sería 8 por I y F, para que nos dé el voltaje, porque su sumatoria de voltaje es igual a 0. Entonces, I 8 I multiplicado por I F, por la corriente, multiplicado por la corriente, más el voltaje, el otro voltaje, que son 12 voltios, más otra resistencia. Y como ya hemos dicho que la resistencia se va a multiplicar por la corriente, esto sería 10 IF, menos, va a pasar por el lado negativo, que sería menos 6 voltios, menos 6. Y todo eso va a ser igual a 0. Entonces, ejecutando sería 18 IF, va a ser igual a menos 6, pasando al otro lado con signo negativo. Entonces sería que IF, la corriente va a ser menos 6 sobre 18, y eso nos va a ser igual a menos 1/3. Entonces nuestra corriente eléctrica va a ser igual a menos 1/6, menos 1/3. Va a ser nuestra primera respuesta. También nos pide encontrar cuál es la potencia disipada en cada una de las resistencias, es decir, en cada una de las resistencias. Y también nosotros tenemos que saber, para calcular la potencia es igual a la voltaje por la corriente. Entonces, vamos despejando en función de la resistencia. Vamos a decir que la potencia es igual al voltaje. ¿Cuánto vale? R por I, la resistencia por I por I. Entonces, obtener que la potencia es igual a I al cuadrado por la resistencia. Entonces, para la primera resistencia vamos a tener que, sabiendo la fórmula, vamos a tener que P1 va a ser igual a la intensidad. Y la intensidad por una potencia es según el signo por donde pasa la corriente. En este lado, para la intensidad 1, que va a ser el T, va a pasar por signo positivo, sería 1/3 al cuadrado por la resistencia, que sería 10. Y eso nos va a dar igual a 9, 1 noveno por 10, 10 novenos watts. 10 novenos watts. Entonces, para la potencia 2, que es la segunda resistencia, sería 1/3 al cuadrado, también pasa por el signo positivo, por 8. Va a ser igual, multiplicando 1 noveno por 8, sale 8 novenos watts. Y hemos encontrado las dos potencias en las resistencias que nos piden, que nos dice cuál es la potencia disipada en cada una de las resistencias. En la primera resistencia sería 10 novenos watts y en la segunda sería 8 novenos watts. Y también nos pide encontrar cuál es la potencia entregada y absorbida. Para la potencia entregada por la fuente, vamos a usar esta fórmula. Es decir, la misma fórmula de la potencia es igual al voltaje por la intensidad, pero reemplazando en función del voltaje.
Entonces vamos a decir que la potencia 3, que es como P3 y P4, la potencia 3 va a ser igual al voltaje. Pasa por decir un negativo, va a ser menos 6 voltios por la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad? Un tercio. No, miren. La intensidad por donde pasa es menos 6, entonces menos un tercio. Y por el voltaje, que sería 6. Y eso va a ser igual a menos 2 watts. Esto va a ser igual a menos 2 watts. Menos 2 watts. Entonces, ahorita vamos a ver la potencia 4, va a ser igual. ¿Por dónde vamos a la carga? Por el signo positivo sería un tercio por el voltaje en el P4, la potencia 4 sería 12, va a ser igual, dividiendo sería 4 watts. Entonces vamos a decir que la potencia entregada va a ser igual a la suma de las dos potencias por base del voltaje. Entonces que la potencia entregada es igual, la suma sería 2 watts. Y para potencia absorbida sería la suma de las dos resistencias, la suma de estos dos. Y la suma de estos dos sería 10 novenos más 8 novenos, nos daría 2 watts. Es la potencia absorbida. Y nos pide encontrar cuál es la potencia. Y entonces nos pide encontrar encuentre la corriente. Su corriente eléctrica es menos un tercio amperios. Y nos pide encontrar cuál es la potencia disipal de cada una de las resistencias. La potencia de la primera resistencia sería 10 watts, en la segunda sería 8 watts. ¿Y cuál es la potencia entregada? La potencia entregada sería 2 watts y la potencia absorbida por la fuente sería 4 watts. Muchas gracias.